Bien, estamos en el proyecto número 5 de la semana número 2 y en la materia de matemáticas vamos a ver el tema sobre los productos notables. Recuerden que esta información tiene en la ficha. Primeramente vamos a ver un poco de teoría acerca de los productos notables, luego vamos a ver ejercicios con ejemplos acerca de los mismos, vamos a ver dos casos de productos notables y al final se les va a indicar la tarea. Bueno, ¿qué son los productos notables? También se los conoce como identidades notables, pues son polinomios de dos términos, o sea, son binomios que están elevados al cuadrado, o el producto de dos binomios, como veremos más adelante, y cuyo desarrollo siempre sigue las mismas reglas. Eh, Cuando multiplicamos dos polinomios entre sí, tienen más términos y puede resultar un poquito tedioso, pues hay que realizar el cálculo y nos lleva más tiempo. En cambio, si utilizamos las fórmulas de los productos notables, podremos hallar la respuesta directamente sin tener que ir término a término como se lo hace en la multiplicación de monomios o de binomios o de polinomios. Tenemos los siguientes casos, como les indiqué, vamos a ver únicamente la clase de hoy día, dos casos. Y el primer caso es el binomio al cuadrado, algunos textos lo escriben como el cuadrado de un binomio, y esa tiene una fórmula, que es la siguiente. Un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esa es la fórmula. Es decir, ustedes tienen que aprendérsela de memoria, esta fórmula de aquí, que el binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Se aprenden eso y ustedes pueden resolver cualquier tipo de binomios al cuadrado. En eso tenemos cuando tienen signo positivo y cuando tienen signo negativo. Cuando tienen signo positivo, todos los signos de la respuesta son positivos. Mientras que cuando tienen signo negativo, el segundo término se hace negativo. Los demás siguen siendo positivos. Bueno, vamos a ver esa fórmula, cómo se la aplica en el ejercicio. Aunque ya están resueltos aquellos ejercicios, los voy a hacer nuevamente para que vean cómo es lo que sale. Entonces yo tengo aquí un binomio, vamos con otras letritas. Tengo la x más la y al cuadrado. Entonces aquí yo tengo un binomio. ¿Por qué es binomio? Porque tiene uno y dos términos. Por eso se lo conoce como binomio. ¿Y por qué es al cuadrado? Pues porque este binomio está elevado al cuadrado. Entonces es fácil de reconocer. Cuando entre paréntesis está elevado al cuadrado y hay dos términos como estos, yo digo que tengo un binomio al cuadrado. ¿Cómo más pueden aparecer los binomios al cuadrado? Pues con números y letras. Por ejemplo, 2 más a y todo eso al cuadrado. Entonces yo digo que tengo un binomio al cuadrado porque tengo dos términos y están al cuadrado. Puede aparecer de esta manera también. 4x más 3y sigue siendo un binomio al cuadrado. Me puede aparecer con exponentes dentro del paréntesis. Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 5y al cubo y todo esto elevado al cuadrado. A pesar de que hay exponentes dentro, siguen siendo dos términos. ¿Quién nos indica que existen uno o varios términos? Pues el signo. Solo tenemos un signo más, un signo menos que separan los términos. Entonces yo tengo aquí un término, otro término y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces esto también es un binomio al cuadrado. Pueden estar fracciones también. Un cuarto de x menos un medio y todo eso al cuadrado. Sigue siendo un binomio al cuadrado. Todos estos son ejemplos de binomios al cuadrado que ustedes pueden encontrarse en algún momento y todos son con la misma fórmula que les acabé de indicar. Entonces voy a borrar este para resolver el primer binomio que puse como ejemplo. Entonces, para resolver un binomio al cuadrado, yo tengo que aplicar la fórmula que nos va diciendo y aplicarla tal cual está.
Entonces me dice, ya reconocí que es un binomio al cuadrado, entonces es igual. Bueno, es igual a que primero lo que tengo que determinar cuál es primer término y cuál es segundo. Y por lógica el primero será este término y este será el segundo término. Entonces ya saben, primero es el que está a la izquierda y este es el segundo término, el que está a la derecha. Entonces la fórmula me dice que es igual a ¿qué? Al cuadrado del primero. Entonces el cuadrado del primer término, ya sabemos que este es el primero, tengo que ponerlo, pero me dice que lo eleve al cuadrado. Listo. Vamos con lo segundo, más, recordando que si está el signo positivo aquí, todas son positivas, más, ahí viene el doble. Cuando vea la palabra doble, significa que es del número 2, ya no como exponente, sino como número entero, el doble. ¿De qué? Del primero por, aquí hay una multiplicación, por el segundo. ¿Qué voy a multiplicar? El primero por el segundo. Ya sabemos que el primero es X y el segundo es Y. Por lo general, ya cuando en los siguientes casos, ya cuando aparezcan números y letras mezcladas, para distinguir la multiplicación, yo voy a poner entre paréntesis todos para indicar que se están multiplicando. Pero aquí, en esta manera, yo, como solo hay letras aquí al inicio, yo puedo ponerlo sin paréntesis porque de igual manera esto también me indica multiplicación. El 2, el X y la Y. Eh, no tienen un punto, no tienen un paréntesis, pero me están indicando que hay multiplicación. Cuando no puedo ponerlos así, cuando hay varios números, por ejemplo, si estuviera aquí el 2, vamos a que estuviera 3 más A. Entonces yo cuando hago el cuadrado del primero más el doble, tendría que poner el doble producto del primero por el segundo. Entonces si yo no pongo un paréntesis, me va a aparecer aquí que es 23. Entonces la idea no es que es 23, sino que están multiplicando. Entonces, por eso les digo, ya cuando aparecen números y letras, yo ya tengo que poner paréntesis. O si ustedes quieren, pongan desde el principio los paréntesis, no hay ningún problema. Entonces, repito, la fórmula me indicaba que es el cuadrado del primero, ya lo pusimos, el cuadrado del primero, más el doble, siempre va a ir el número 2 cuando encuentre doble, del primero por el segundo, ya sea el primero por el segundo, y luego vamos con la última parte que me dice más el cuadrado del segundo. ¿Cuál es el segundo este de aquí? Elevado al cuadrado. Y listo, ya está resuelto. Entonces, con eso, ¿qué me evito? Realizar la multiplicación. ¿Cuál multiplicación? Este de aquí, que este 2, como es un exponente, me indica que la base tiene que multiplicarse dos veces. Entonces, yo debería haber hecho esto. X más Y, que multiplica a X más Y, y ir multiplicando. ¿Cómo se multiplicaba? La X por cada uno de los términos, luego la Y por cada uno de los términos, y luego sumar y restar términos semejantes para encontrar y llegaba a esto mismo. Podemos hacerlo para que vean que llegamos a lo mismo, pero no quiero confundirlos porque luego se me van a poner a hacer multiplicaciones de esta manera y yo no quiero que hagan multiplicaciones en esta tarea, sino que apliquen la fórmula de los productos notables, en este caso el binomio al cuadrado o el cuadrado del binomio, así como está aquí. ¿Ya qué pasa si en lugar de estar positivo estaba negativo? X menos Y al cuadrado. Pues era la misma respuesta de arriba. Es igual al cuadrado del primero, pero aquí iba menos. Menos el doble, ya sabemos que es 2, del primero por el segundo, X por Y, y más el cuadrado del segundo. Lo único que cambió entre estos dos fue esta parte aquí, el menos, cambió. Mientras que arriba va el más. Cuando hay negativo, siempre van de forma escalonada los signos, perdón. Más, menos, más. Esa es la forma correcta que deben ir los signos. Entonces, eso sería en cuanto al binomio al cuadrado. Vamos a ver más ejercicios para que ustedes puedan comprender de mejor manera sobre esta temática. Entonces, aquí tengo tres ejemplos más.
Ya vamos viendo una mezcla de letras y números. Entonces vamos con el primer ejemplo. Tengo un binomio, ya les había dicho, tiene dos términos y está elevado al cuadrado, entonces sí es un binomio. Acá lo mismo. Tengo dos términos y está elevado al cuadrado, y acá lo mismo, dos términos elevado al cuadrado. Vamos resolviendo el primer binomio. Aquí es igual esto, es igual al cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble producto. Ya como aquí aparecen letras y números, ya tengo que poner paréntesis. Voy a poner el doble producto del primero, que es la x, por el segundo, que es el 10. Y más el cuadrado del segundo. Aquí también lo pongo entre paréntesis. Es la misma aplicación de la fórmula anterior, solo que voy utilizando paréntesis. Si no me acuerdo bien de la fórmula, yo tengo que utilizar relaciones. ¿Cómo utilizo relaciones? Pues, si ustedes se fijan, el resultado siempre va a tener tres términos. Tengo el primer término, el segundo término y el tercer término. En el primer término, ustedes se fijan que es el mismo primero, pero al cuadrado. Y al final tengo el segundo término, pero al cuadrado. O sea, se repite, pero con el último término. En el medio que tengo, pues el primero y el segundo están unidos, pero están acompañados del número 2. Esa es otra forma de aprenderme o de resolver este ejercicio relacionando las respuestas. Bien, ya tengo aplicada la fórmula, pero aquí yo debo destruir paréntesis. Si utilizo paréntesis, yo tengo que destruirlos. El x cuadrado no tiene nada que hacerse, lo copio igualito, x al cuadrado. Y aquí voy a multiplicar, ley de los signos, más por más, todos son positivos, la respuesta sigue siendo más. Y multiplico los números, 2 por 10, me da 20. La x no tiene con quién multiplicarse, así que la copio igualito. Bajo el más, y ahora resolvemos esta parte, 10 al cuadrado. El 2 me indica que el 10 se repite dos veces, es decir, 10 por 10, que me da 100. Y ya está mi respuesta. Como les decía, recuerden, cuando estamos hablando del cuadrado de un binomio, la respuesta siempre va a tener tres términos. Si les aparece al final otro término más o solo les dio dos términos, entonces se equivocaron o algo hicieron incorrecto, porque siempre debe tener tres términos. Vamos con el ejemplo de la derecha, que es similar al primero y solo cambia el signo. Y la fórmula es lo mismo, el cuadrado del primero, solo que aquí va el signo menos. Menos el doble producto, siempre el número 2, del primer término, que es la x, por el segundo término, que es el 10, y más el cuadrado del segundo término, que es el 10. Destruimos paréntesis, la x no hace nada. El menos 2 por 10 me da 20. X y más 10 al cuadrado me da 100. Si ustedes se fijan, es la misma respuesta, solo cambió el signo ahí. Listo, vamos con el tercer ejemplo. Aquí ya pueden ver que aparecen exponentes dentro del paréntesis, pero se trabaja de la misma manera, recordando que hay que copiar todo. Todo esto es el primer término, con exponente y todo esto es el segundo término con exponente y todo. Yo he visto errores que cometen cuando copian el primer término solo así, sin el cuadrado, porque dicen, no, acá ya viene otro cuadrado, ya para que lo pongo, no. Tienen que copiar todo el primer término y eso elevarlo al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces la fórmula me dice que el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. Entonces copio todo el primer término, 7a al cuadrado, copio todo el primer término y eso elevado al cuadrado. Porque la fórmula me dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, todo el primer término, ya sabemos que es 7 al cuadrado,
Y por el segundo término, que es 5x al cubo. Y más el cuadrado del segundo término. Ya sabemos que el segundo término es 5x al cubo, entonces lo copio todo el segundo término, 5x al cubo, y la fórmula me dice el cuadrado del segundo, entonces debo poner un cuadrado ahí. Ahí está bien aplicada la fórmula. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? A destruir paréntesis. ¿Cómo destruyo paréntesis? Pues destruyendo los exponentes. Primero la parte entera. El cuadrado me indica que el 7 se va a repetir dos veces, se va a multiplicar dos veces, es decir, 7 por 7, ¿qué me da? 49. Listo. Ahora la parte literal, la letra A, voy a elevarle al cuadrado, pero tengo un cuadrado y a su vez está elevado al cuadrado. Entonces aplico la propiedad de las potencias que habíamos visto. Cuando tengo potencia de una potencia, copio la base, que es la letra A, y multiplico los exponentes. 2 por 2 me da 4. Listo, ya está el primer término resuelto. Vamos con el segundo término, que es todo esto. Para ello, yo asimismo tengo que multiplicar la parte entera. Tengo que multiplicar el 2 por el 7 y por el 5 para encontrar el resultado. Entonces multiplicamos. 2 por 5 me da 10 y 10 por 7 me da 70. Recordando que aquí baja el más. 70. Listo. Y ahora vamos con las letras. Tengo que multiplicar el a cuadrado por el x al cubo. Como son letras diferentes, lo único que tengo que hacerlas es copiar tal cual están. Copio en orden alfabético siempre. A cuadrado x al cubo. Y ya está el segundo término. Y ahora vamos con el tercer término bajo el signo más. Y asimismo, como hice al inicio, el 2, voy a destruir la parte numérica primero. El 5 elevado al cuadrado me indica que se multiplica dos veces el 5. 5 por 5 me da 25. Y acá también tengo potencia de una potencia. Copio la base, que es la x, y multiplico los exponentes. 3 por 2 me da 6. Y ya está mi respuesta del cuadrado del binomio. Listo. Eso sería todo en cuanto al caso número 1. Hemos visto varios ejemplos. Y ahora vamos a ver el caso número 2. Voy a borrar y pasar a la siguiente diapositiva. El segundo caso tiene como título producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Algunos textos lo conocen como binomios conjugados y otros como producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Y la regla dice lo siguiente: la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo en la diferencia menos el cuadrado del sustraendo. Entonces, parece un poquito largo, pero es más sencillo que el caso anterior. Es mucho más fácil de aplicar. Entonces, primero tengo que distinguir que yo tenga multiplicación, porque el caso se llama producto. Producto, recuerden que es multiplicación. Y miren, aquí yo tengo una multiplicación porque hay dos paréntesis que se están multiplicando. Entonces, bueno, si es producto, ¿de qué? De la suma. Yo miro que se está multiplicando una suma y se multiplica por una diferencia. Si ustedes se percatan, tienen términos similares. Lo único que cambia es el signo. Lo mismo en la derecha. Tienen términos similares. Lo único que cambia es el signo, aunque aquí la posición también cambia. Bueno, esos son los productos de la suma por la diferencia y se los resuelve de la siguiente manera, tal cual está la regla. Entonces me dice que la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia, miren, es esto. Todo esto está diciéndole la regla. Es igual, aquí recién empieza la fórmula, entonces es igual a ¿qué? Al cuadrado del minuendo en la diferencia. Entonces, aquí, ojo, para resolver este tipo de ejercicios, yo tengo que fijarme en el paréntesis donde está la diferencia. En otras palabras, donde está la resta. No me fijo en este de aquí, sino que yo me fijo en este paréntesis donde está la resta. Lo mismo acá, yo me fijo en este donde está la resta para aplicar la fórmula. Entonces, me dice que es igual al cuadrado del minuendo y el primer término de la resta, ustedes saben que es el minuendo, y el segundo término es el sustraendo. Entonces, el minuendo me dice que va al cuadrado, y como el minuendo es la x, pues pongo la x
al cuadrado. Luego me dice menos, pongo el signo menos, el cuadrado del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo? El 1. Entonces 1 elevado al cuadrado. Ya está aplicada la fórmula, sencillito. El cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo y se acabó. Destruyo los paréntesis, el x cuadrado no tiene paréntesis, lo copio igual. Y 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, porque 1 por 1 me da 1. Y ya está resuelto. Vamos con el segundo ejemplo. El cuadrado del minuendo. ¿Cuál es el minuendo? Pues nos fijamos, decíamos, en la resta. Entonces, el minuendo es el que está de primero y la fórmula me dice que es igual al cuadrado del minuendo. Recuerden que todo eso es el minuendo. Como hay letras y números, lo pongo entre paréntesis. 3a al cuadrado. Ese es el minuendo, pero me dice el cuadrado del minuendo. Entonces, debo poner cuadrado. Luego me dice que la fórmula menos el cuadrado del sustraendo. Todo esto es el sustraendo. Lo copio entre paréntesis, 5a y al cuadrado. Ya está aplicada la fórmula. Repito, solo tienen que fijarse dónde está la resta, la diferencia, y ubicar el primer término, luego el segundo, y ambos al cuadrado. Ahora voy a destruir paréntesis. ¿Cómo destruyo paréntesis? Pues aplicando la potencia. Recuerden que primero hacemos la parte entera. El 3 al cuadrado me indica que el 3 se multiplica 2 veces por sí mismo, es decir, 3 por 3 me da 9. Luego la a al cuadrado y a su vez al cuadrado, potencia de una potencia, copio la base, que es la a, y multiplico los exponentes. 2 por 2 me da 4. Menos, vamos ahora a la segunda parte, 5 al cuadrado. Debo repetir 2 veces el 5, multiplicarlo por sí mismo. 5 por 5 me da 25. Y luego la a al cuadrado. También tengo potencia de una potencia. Entendemos siempre que cuando las letras o los números están elevados al exponente 1. Entonces yo aquí, no está escrito, pero yo reconozco que la a está elevado a la primera potencia y hago lo mismo. Potencia de una potencia, 1 por 2 me da 2. Copio la base, que es a, y luego multiplico los exponentes. 1 por 2, 2. Y listo. Ya está resuelto el producto de la suma por la diferencia. Un error que yo he visto que saben cometer es que a veces se olvidan las letritas y ponen así, 9 a la cuarta y 25 al cuadrado. Y eso no es correcto. Tiene que aparecer las letritas también porque la letra es la que está elevado al cuadrado. Otro error que también que he visto que a veces cometen algunos es que ya resuelven, por ejemplo, el 3 al cuadrado, así como lo hice yo, 3 por 3, 9, y me vuelven a poner el 2 acá abajo, al 9. No, pues si ya resolvieron la potencia, ya no tienen que volver a copiar el exponente de nuevo. El exponente se lo copia sobre las letras, porque yo estoy aquí aplicando propiedad de potencias. Bueno, eso sería todo en cuanto al segundo caso. Y vamos a ver cuál es la tarea para el día de hoy. Tienen que resolver ejercicios tanto para el caso número 1 como ejercicios para el caso número 2. Entonces, en el caso número 1, ustedes se pueden fijar que tengo similares a los que hemos realizado. Tienen que percatarse de los exponentes, que tienen que copiar todo esto. Todo esto es el primer término y todo esto es el segundo término. Lo mismo acá. Primer término, segundo término. ¿Ya? Y percatarse de los signos, que cuando es positivo, todas las respuestas son positivas, pero cuando es negativo, la segunda respuesta es negativa. La primera y la tercera siguen siendo positivas. Eso en el primer caso. En el segundo caso, igual, para resolver tienen que fijarse en la resta, en la diferencia para aplicar la fórmula. Donde está la diferencia, ahí aplican la fórmula, no en la suma. Aquí tengo la diferencia, aquí aplico la fórmula. Lo mismo acá está la diferencia y a él le aplico la fórmula para que le salga correctamente la respuesta. Bien, chicos y chicas, esto sería todo para la clase de hoy día. En cuanto a productos notables, hemos visto los dos primeros casos. Más adelante veremos nuevos casos. Gracias.